Muy buenas noches, nosotros somos el grupo B2. Nuestro grupo está conformado por mis compañeros Melina, Leonel, Evelyn, Cintia, Marvin, Ingrid y su servidor Freddy Gómez. Tenemos el gusto de poder presentarle la NIF número 10 sobre lo que nos indica la norma. A continuación lo dejo con mi compañero. Muchas gracias. Objetivo. El objetivo de este NIF es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Cumplimiento del objetivo. Para cumplir el objetivo del párrafo 1, esta NIF A. Requiere que una entidad, la controladora, que controla una o más entidades distintas, subsidiarias, presente estados financieros consolidados. B. Define el principio de control y establece el control como la base de la consolidación. C. Establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha entidad. Alcance. Una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. Esta NIF se aplica a todas las entidades excepto a las siguientes. A una controladora. No necesita presentar estados financieros consolidados y cumple las condiciones siguientes. En una subsidiaria, total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus otros propietarios. 2. Sus instrumentos de deuda o de patrimonio no negocian en un mercado público. 3. Su controladora final o alguna de las controladoras intermedias elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para su uso público y cumplen con las NIF. Muy buena tarde. Continuando con la NIF número 10, también nos habla sobre control. Y acá nos establece que un inversor, independientemente de la naturaleza de su implicación en una entidad, que es la participada, determinará si es controladora mediante la evaluación de su control sobre la participada. Y la norma nos indica que un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participación y tiene la capacidad de poder influir en esos rendimientos a través de su poder sobre esta. La norma nos indica que un inversor controla una participada si y solo si se cumplen tres elementos. El primero de ellos es poder sobre la participada. Segundo, que tenga exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación a la participada. Y tercero, que tenga la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para poder influir en los importes de rendimientos del inversor. Con ello, el inversor considerará si es controladora de la participada. Algún cambio sobre estos elementos, el inversor puede volver a evaluar para poder determinar si con estos cambios ya aplica a tener control sobre la participada. Muchas gracias. Buenas noches, vamos a continuar con lo que es poder. ¿Cuándo podemos saber si un inversor tiene el poder sobre una participada? Y es cuando éste tiene derechos que le otorgan una capacidad presente de dirigir las actividades relevantes de esta, es decir, todas las actividades que afectan en sí de forma significativa el rendimiento de una participada. El poder surge de los derechos que estos tienen. En ocasiones la evaluación del poder es sencilla, tal como cuando el poder sobre una participada se obtiene de forma directa y únicamente tiene los derechos de voto concedidos por los instrumentos de patrimonio. Podemos ver, por ejemplo, las acciones que pueden ser evaluadas mediante las consideraciones de los derechos de voto procedentes de estos accionados. También podemos decir que un inversor tiene una capacidad presente sobre una participada al dirigir las actividades relevantes que tienen el poder, incluso si los derechos de dirigir todavía no se están ejerciendo. ¿Cuál es la evidencia en sí para saber si estos derechos se están ejerciendo? Es, por ejemplo, que el inversor ha estado dirigiendo las actividades que son relevantes y que pueden ayudar a determinar si el inversor tiene el poder o no. Pero estas evidencias en sí por sí solas no concluyen para determinar si el dicho inversor tiene el poder sobre una participada o no lo tiene. Y por ejemplo también tenemos que si dos o más inversores ostentan cada uno sus derechos exigentes que le conceden la capacidad unilateral para dirigir las actividades relevantes, el inversor tiene una capacidad presente.
y este puede dirigir las actividades que se efectúan de una forma más significativa a los rendimientos de la participada que tiene sobre el poder de esta misma. Y también podemos decir de que si un inversor puede tener poder sobre una participada, incluso si otras entidades también tienen derecho sobre esta, y le conceden la capacidad presente de participar en las direcciones de las actividades que son más relevantes para ella. Por ejemplo, tenemos cuando una entidad tiene una influencia significativa, pero sin embargo un inversor mantiene solo los derechos que son protectores, no tiene poder sobre una participada y en consecuencia no tiene el control de esto. Buenas noches, compañeros. Continuando con nuestra presentación, pues a mí me toca hablar sobre los rendimientos. Los rendimientos son los requerimientos del inversor que pueden ser positivos o solo negativos o ambos, positivos y negativos. Asimismo, la NIF nos da un ejemplo, que por ello son los tenedores de participaciones no controladoras, pueden compartir las ganancias o distribuciones de una participadora. Asimismo, nos habla sobre la NIF, sobre la vinculación entre el poder y el rendimiento. Pues en ello nos habla que el inversor controla una participada si el inversor no tiene solo el poder sobre la participada o exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su explicación en la participada, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en rendimientos del inversor como consecuencia de dicha implicación participada. Pues básicamente esto nos, con relación a lo anterior, pues nos habla, ¿verdad?, que podemos ir viendo cada una de las variables que pueden ser para una mejora, ¿verdad? Asimismo, nos habla sobre los requerimientos de la contabilización, que en ello nos dice que la controladora elaborará los estados financieros consolidados utilizando las políticas contables uniformes para las transacciones y otros sucesos, siendo similares que hayan producidos en circunstancias parecidas. Pues básicamente esto me toca hablar a mis compañeros y seguimos con los compañeros. Gracias por su Continuando con la exposición, tenemos las participaciones no controladoras. La controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Cuando la controladora pierde el control de una subsidiaria, esta deberá de dar de baja en cuenta los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidada, reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes adeudados por la antigua subsidiaria. El valor en la fecha en que se pierde el control se considerará como el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial del activo financiero de acuerdo a la NIF 9 o el costo en el momento del reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio conjunto si procede. Reconocerá la ganancia o la pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la anterior participación controladora. ¿Cómo determinará si una entidad es una entidad de inversión? Cuando ésta obtenga fondos de uno o más inversores, cuando esté comprometida con el inversor a que su único propósito de negocio sea el de invertir fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital. Y cuando mira y evalúe el rendimiento de todas sus inversiones en base al valor razonable. Algunas características típicas de una entidad de inversión es si tiene más de una inversión, si tiene más de un inversor, tiene inversores que no son partes relacionadas con la entidad, tiene participaciones en la propiedad en forma de patrimonio o participaciones similares. Entidad de inversión. Excepción a la consolidación, excepto por escrito en el párrafo 32, entidad
de inversión no consolidará sus subsidiarias ni aplicará la NIF 3, que es combinación de negocios, cuando obtenga el control de otra entidad. En su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en el resultado de acuerdo con la NIF 9. También nos habla que si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión, esta entidad deberá consolidar esa subsidiaria de acuerdo con los párrafos 19 y 26 de esta norma, que nos habla sobre el requerimiento de contabilización. También nos habla sobre las participantes no controladas y la pérdida de control, según lo que se habló anteriormente, y aplicará los requerimientos de la NIF 3, que son las combinaciones de negocio para adquisición de cualquier subsidiaria de este tipo. También dice que una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que no controla, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria que sea de actividad de inversión, a menos que la controladora sea de sí misma una entidad de inversión. Buenas noches. Como resumen de la norma tenemos el mapa conceptual, en donde podemos observar el objetivo y nos indica que es establecer principios básicos para presentar estados financieros consolidados de una entidad que controla una o más entidades. También nos habla del alcance y nos dice que una controladora debe presentar estados financieros consolidados y existen excepciones. Por ejemplo, una de las excepciones puede ser cuando existen planes de beneficios a los empleados, que esto está dentro de la NIF 19. También nos habla del control y nos dice que un inversor determinará si es controladora mediante la evaluación del control sobre la participada. Nos habla de los elementos, del poder y del rendimiento. Dentro de los requerimientos de contabilización, nos dice que los estados financieros consolidados se deben de realizar sobre políticas contables uniformes y también deben de realizarse desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada y debe parar cuando pierda el control sobre esta. Dentro de las participaciones no controladas, estas deben de reflejarse en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio, de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Y cuando existe pérdida de control de una subsidiaria, se debe de dar de baja en cuenta los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria. También se debe reconocer cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria al valor razonable y se debe reconocer la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la anterior participada. Dentro de la normativa legal vigente en Guatemala, pues no existe una norma específica que indique los procedimientos para poder consolidar estados financieros. En el Código de Comercio se hace mención de lo que son las formas de fusión y transformación de empresas. Sin embargo, no existe procedimientos específicos para poder realizar los estados financieros consolidados, excepto en el sistema financiero, ya que existe el acuerdo número 06-2008, que habla de los procedimientos para la consolidación de estados financieros de empresas que integran grupos financieros. Estos que son autorizados por la Junta Monetaria y presentados a la Superintendencia de Banco en cumplimiento del artículo número 60, 61 y 62 del decreto número 19-2002 de la República de Guatemala, que es la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Gracias.